y segunda de Samuel. La palabra de hoy es el capítulo 5 de segunda de Samuel. El tema central es: David es nombrado rey de todo Israel. Puntos principales. Punto 1. Todo Israel corona a David como rey. Versículo 1 al 3. Punto 2. Designa a Jerusalén como capital. Versículo 4 al 9. Punto 3. La prosperidad de David y la ayuda de Hiram. Versículo 10 al 12. Punto 4. Los hijos de David nacidos en Jerusalén, ciudad de David. Versículo 13 al 16. Punto 5. David pelea contra los filisteos y los rechaza. Versículo 17 al 25. Leamos el versículo 1. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron: Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Y les pidieron a David que fuera rey sobre toda Israel. David gobernó en Hebrón 7 años y 6 meses. Después de la muerte de Saúl, Isboset se hizo rey. Isboset fue rey durante 2 años. Y durante 5 años y 6 meses, Israel del norte estuvo sin rey. Por eso, los ancianos de Israel habían venido a buscar a David. Y los ancianos dijeron que estaba bien que tomaran a David como rey de Israel, como fue la voluntad de Dios. David tenía todo lo que sea necesario para ser rey sobre todo Israel. Así que, cuando nosotros propongamos levantar a un rey, debemos buscar a alguien con capacidad. También era voluntad de Dios que David fuera rey sobre todo Israel. Dios había dicho que David iba a gobernar sobre Israel. Capítulo 7, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 6. Nosotros debemos poner rey que sea acorde a la voluntad de Dios. Por eso, los ancianos de Israel ungieron a David y lo levantaron como rey sobre todo Israel. Versículo 6. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David: Aquí no entrarás, para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. David se convirtió en rey sobre todo Israel y lo gobernó. Los jebuseos eran los habitantes nativos de Jerusalén. David entró a conquistar a los jebuseos y propuso Jerusalén como la capital. Los jebuseos se envanecieron y al principio menospreciaron a David. Ellos pensaron que David no podía conquistar Jerusalén. Pero David, confiando en el poder de Dios, conquistó Jerusalén. Versículo 9. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David,
también construyó una muralla alrededor desde el terraplén hasta el palacio. David conquistó Jerusalén y lo llamó Ciudad de David. Versículo 11. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David y también le envió madera de cedro, carpinteros y canteros para construirle un palacio. Dios siempre permaneció con David. Por eso, David fue fortaleciendo más y más. Hiram, el rey de Tiro, siempre le tuvo afecto a David. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Por eso, Hiram envió madera de cedro, carpinteros y canteros para construir un palacio. Versículo 13. Cuando David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, tomó más concubinas y esposas, con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. David, trasladado a Jerusalén, tomó más concubinas y esposas, con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Versículo 17. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos se enteraron que David se había hecho rey. Los filisteos habían venido a atacar a David. Hasta hace poco, David había llevado una vida exiliada en los desiertos de Siclag. Los filisteos habían menospreciado a David, por eso habían venido a atacarlo. Versículo 19. Así que David consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. David preguntó a Dios: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. Si Dios está con nosotros, nosotros podremos vencer al enemigo. Si hacemos acorde al mandato de Dios, nosotros podemos salir victoriosos. Por eso, David pudo vencer a los filisteos, y los filisteos terminaron huyendo. Versículo 22. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David, y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaim. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David. Otra vez David consultó a Dios. Por eso Dios le enseñó una nueva manera, una nueva forma. En el versículo 24 vemos que tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Estos eran pasos del ejército del Señor. Dios había mandado a su ejército para que peleara junto con David. Dios le había enseñado una nueva estrategia. Nosotros no debemos usar siempre el método porque así hemos ganado en el pasado. Nosotros, cada vez que tengamos un problema, debemos consultar siempre a Dios y pelear la buena batalla de fe con la manera y sabiduría de Dios. Continuamos con el estudio del capítulo 6 de Segunda de Samuel. El tema central es la muerte de Usa. Puntos principales.
Punto 1. David trae atado el arca de Dios. Versículo 1 al 2. Punto 2. Sale con el arca de Dios puesta en una carreta. Versículo 3 al 5. Punto 3. Usa muere al querer detener el arca de Dios cuando éste estaba cayendo. Versículos 6 al 8. Punto 4. David tuvo temor de Dios, por eso dejó el arca en la casa de Obed-Edom. Versículo 9 al 11. Punto 5. David traslada el arca de Dios a Jerusalén. Versículo 12 al 15. Punto 6. Mical se burla de David. Versículo 16. Punto 7. David instala el arca de Jehová en la ciudad de David. Versículo 17 al 19. Punto 8. Mical se queda sin hijos. Versículo 20 al 23. Leamos los versículos 1 y 2. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel, y con todo su ejército partió hacia Baalá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. El arca de Dios permaneció en la casa de Abinadab de Kiriat Jearim por 100 años. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. David quiso traer de Baalá de Judá el arca de Dios a Jerusalén. David quiso tener a Dios cerca. Esto muestra el anhelo de David de querer tener la palabra de Dios cerca. En general, cuando las personas llegan a tener éxito, se le cae la vida espiritual y se alejan de Dios. Pero David, después de haber tenido éxito, deseó tener más de cerca la palabra de Dios. Así de humilde fue David. David quiso tener a Dios cerca. Versículo 3. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba sitiada en una colina. Usa y Agío, hijo de Abinadab, guiaban la carreta nueva. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba sitiada en una colina. En el libro de Números, capítulo 4, versículo 15, dice que los coatitas debían transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. Por tanto, estaba mal que David hubiera cargado el arca de Dios en una nueva carreta para transportarla. Había violado la escritura. David no transportó el arca de Dios como decía la palabra de Dios. Esto fue que David quiso hacer las cosas simples como las personas del pueblo gentil. Hoy en día, muchos fieles no quieren hacer las cosas según la palabra de Dios. Los fieles quieren hacer las cosas fácilmente,
a método humano las cosas de Dios. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva. El arca de Dios estuvo en la casa de Abinadab durante 20 años. Versículo 6. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. El arca de Dios estaba pasando por la parcela de Nacón, pero los bueyes tropezaron. Y como pensó que el arca estaba por caer, Usa pensó, ¿qué pasa si se cae el arca de Dios? Así, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Y la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte allí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Acá, ¿qué es lo que hizo mal David? El haber cargado el arca de Dios en una carreta. No debemos encargar el arca de Dios a bueyes sin conciencia. Hoy en día, cuando tengamos que proponer personas con cargo, no debemos elegir personas sin conciencia como los bueyes. Cuando nombremos obreros, debemos nombrar a aquellos que tienen fe. Después, Usa hizo mal en haber querido agarrar el arca de Dios. Usa actuó humanamente cuando pensó que el arca de Dios estaba por caer. Usa quiso atrapar el arca de Dios de manera humana y con su fuerza. Esto fue que Usa no confió en el poder de Dios. Por tanto, Dios lo castigó con su ira. Hoy en día también, cuando la iglesia esté tambaleando, no debemos sostener la iglesia con nuestra fuerza humana. Nosotros debemos creer en el poder y la soberanía de Dios y orarle. Versículo 8. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Esto no fue enojo contra Dios. Esto fue arrepentimiento por el mal que había hecho. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 13. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, «Es mejor que no me lleve el arca del Señor». Y lo llevaron a la casa de Obed-Edom. Versículo 11. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses.
Obed-Edom conservó en su casa el arca de Dios por 3 meses. Durante ese tiempo el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Obed-Edom cuidó muy bien del arca de Dios. Lo hizo con temor y temblor. Por eso la casa de Obed-Edom fue bendecido de gran manera. Después Obed-Edom y sus hijos se ocuparon de ser los porteros del templo. Así la casa de Obed-Edom recibió bendición por generaciones. Ahora David pudo traer de la casa de Obed-Edom hasta la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Versículo 14. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. David estaba vestido tan solo con un efod de lino. Se había puesto la túnica que se pone el sacerdote. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 27. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. David lo hizo para bendecir al pueblo. Versículo 16. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Cuando David estaba trayendo el arca de Dios, estaba tan contento que se puso a bailar de alegría. David no pensó en su imagen ni su posición. Delante de Dios estaba saltando y bailando. Parecía como un hijo que estaba saltando de alegría delante de su padre, pero Mical lo despreció. Esto fue porque Mical estaba orgullosa de ser la hija de Saúl. Mical no entendió la fe de por qué David estaba saltando de alegría así. Versículo 20. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales». Mical no entendió el actuar de David. David dijo que estaba saltando de alegría delante de Dios. Delante de Dios nosotros debemos ser como niños. David supo que había sido nombrado rey por gracia de Dios. David dio la gloria y gratitud a Dios. Versículos 22 y 23. Y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Muchas veces cuando nosotros actuamos por fe, la gente no llegará a entendernos. Cuando nosotros actuamos por fe, Dios nos exaltará. Es más, Dios castigará a los que nos desprecian. Por eso Mical fue castigada y murió sin haber tenido hijos.
Continuamos estudiando el capítulo 7 de Segunda de Samuel. El tema central es Dios no permite la construcción del templo. Puntos principales. Punto 1. Cuando David quiso construir el templo, Natán se opuso. Versículo 1 y 2. Punto 2. Dios no permite la construcción del templo. Versículo 4 al 7. Punto 3. Dios promete a David engrandecerlo. Versículo 8 al 11. Punto 4. Dios promete que Salomón será el que construya el templo y fortalezca la nación. Versículo 12 al 17. Punto 5. Oración de gratitud de David. Versículo 18 al 29. Leamos los versículos 1 y 2. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Dios aniquiló a todos los enemigos de David. Por eso, ahora Israel estaba en paz. Lo primero que David tuvo fue un gran querer por construir el templo de Dios. David deseó con todo el corazón construir el templo de Dios. Salmo 132, versículo 3 al 5. Esto fue que David deseó un verdadero templo espiritual. David siempre tuvo la fe de querer pagar por la gracia de Dios como sea. Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Cada vez que pensaba en esto, la conciencia de David no estaba tranquila. David quiso que el templo estuviese mejor que su casa. Por eso, David quiso construir un hermoso templo y entregarlo a Dios. Ageo capítulo 1, versículo 3 al 6. El profeta Natán le animó a David diciendo: haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. El profeta Natán también estaba de acuerdo con la construcción del templo. Versículo 4 y 5. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán. Le dijo a David que no construyera el templo de Dios. Dios le dijo que todavía andaba en una tienda de campaña a manera de santuario. Esto significa que es más importante el templo invisible que el templo visible. Por eso, David consideró más importante el templo espiritual que el templo físico. ¿Cuál era el llamado de David? En primer lugar, que ensanchara el territorio y que conquistara a los enemigos. Significa que tenía la tarea de establecer, fortificar y pacificar el reino. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. En segundo lugar, que es más importante
construir el templo espiritual que un templo visible. Por eso es importante guiar al pueblo de Dios hacia el templo espiritual. Es decir, que nosotros creemos en Jesús e invitamos a Dios. Y en tercer lugar, que antes de construir el templo hay que asignar la ley y las normas de servir a Dios. David escribió muchos salmos y David propuso las tareas que debía cumplir los levitas. Estableció el sistema de coro, también el sistema de portero. Así preparó varios sistemas. Si vemos en capítulo 29 de Primera de Crónicas, David había preparado mucho oro y materiales. David había dejado preparado muchos materiales para que Salomón pudiera realizar la construcción del templo. Versículo 10. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré, para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio. Dijo que iba a designar un lugar para Israel. Esto era la tierra de Canaán. Versículo 11. Desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Dios le dijo a David que le iba a construir una casa. Esto significa que establecería el linaje real. Hoy en día también es muy importante que nosotros construyamos bien el templo espiritual y caminar junto con Dios. Entonces Dios nos afirmará. Versículo 12. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Versículo 13. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Dios le dijo a David que lo iba a afirmar su trono real para siempre. Y también prometió que por medio de su hijo Salomón iba a establecer firme el reino de Israel. Esto también significa que del linaje de David iba a salir Cristo. Esto significa que Dios, por medio de Cristo, iba a afirmar el reino espiritual de Israel. También significa que ha construido bien el templo espiritual. Versículo 14. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Dios hace hijos a todos los fieles que creen en Cristo. Dios es el Padre de los creyentes. Todos nosotros, los creyentes, somos hijos de Dios. Desciende el amor y la gracia de Dios sobre nosotros. Pero cuando haga lo malo, lo castigará con vara y azote como lo haría un padre. Significa que si Salomón llega a hacer lo malo, Dios lo castigaría por medio de hombres. Por eso hoy en día, cuando vamos por mal camino, Dios nos castiga. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 9.
Versículo 16. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Esto está revelando que entre los descendientes de David iba a enviar a Cristo, que el reino de Cristo iba a seguir estableciéndose para siempre. El reino de Jesús es para siempre. Versículo 18. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? David agradeció delante de Dios: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? David pensó en su origen. David había sido un simple pastor de ovejas. Antes David era pastor de ovejas. Ahora, por la gracia de Dios, era rey sobre todo Israel. Nosotros también debemos siempre darnos cuenta de que si algo sale bien, es por la gracia de Dios. Hay que pensar en nuestro origen. Éramos pobres, éramos débiles, éramos necios. Éramos insignificantes, ignorantes, pero nosotros por gracia de Dios recibimos la salvación por creer en Jesús. Y nosotros, en comparación con los judíos, somos gentiles. En realidad, los gentiles, tu palabra. Segundo lugar, para que tu nombre sea siempre exaltado. Tercero, en el versículo 29, tu protección exista para siempre. En cuarto lugar, dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo. Versículo 29. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Oró para que la gracia del Señor no sea parte de la casa de David, sino que permanezca para siempre. Los fieles deben vivir siempre en la gracia de Dios. Continuamos estudiando el capítulo 8 de Segunda de Samuel. El tema central es: David entrega a Jehová oro y plata. Puntos principales. Punto 1. David conquista muchos reinos. Versículo 1 al 8. Punto 2. El rey Hamad bendice a David. Versículo 9 al 10. Punto 3. David entrega a Dios el oro y plata obtenido. Versículo 11 al 12. Punto 4. Ataca a Edom y establece guarnición allí. Versículo 13 al 14. Punto 5. David gobierna con justicia. Versículo 15 al 18. Leamos el versículo 1. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de Meteg Amá. David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de Meteg Amá. Meteg Amá significa cabestro de la ciudad madre. Cabestro de la ciudad madre. David peleó contra los filisteos y les ganó con la ayuda de Dios. Versículo 2. También derrotó a los moabitas, a quienes obligó a tenderse en el suelo y midió con un cordel,
A los que cabían a lo largo de 2 medidas los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente. Fue así como los moabitas pasaron a ser vallados tributarios de David. David también derrotó a los moabitas. A los que cabían a lo largo de 2 medidas los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente. Esto fue que dejó vivo a los débiles, pero mató a los fuertes. Esto lo hizo para que los moabitas ya no pudieran invadir. Y David le pidió a los moabitas que pagaran tributos. Los fieles deben pelear la buena batalla de la fe. Nosotros debemos vencer con fe a los enemigos que son fuertes. Debemos vencer con el poder de Dios. Como David había vencido a Goliat, había vencido a un enemigo fuerte. Versículo 3. Además, David derrotó a Hadad-ezer, hijo del rey Rehob de Sobá, cuando Hadad-ezer trató de restablecer su dominio sobre la región del río Éufrates. Aquí se menciona al rey de Sobá. El rey de Sobá estaba sobre la región del río Éufrates. David derrotó al rey de Sobá con la fuerza de Dios. David desjarretó los caballos de Tiro. Esto fue para que el enemigo dejara de seguir peleando. Versículo 5. Cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-ezer, rey de Sobá, David aniquiló a 22,000 de ellos. Los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-ezer, rey de Sobá. David les hizo frente y los aniquiló. Versículo 6. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. David obtuvo victoria donde quiera que fuera. David, confiado en Dios, peleó valientemente. Aunque nuestros enemigos sean muy fuertes, podremos vencer si solo confiamos en Dios. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Versículo 9. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadad-ezer. El rey de Hamat envió a su hijo Joram a desearle bienestar al rey David con muchos regalos. Es porque David había derrotado por completo al ejército de Hadad-ezer. David le ganó al rey de Hamat sin que hubiera peleado. Versículo 11. Los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de las otras naciones que él había subyugado. El rey David consagró a Dios todo el botín que había obtenido, reconociendo que todo fue por la gracia de Dios. David consagró todo el material a Dios. Versículo 13. La fama de David creció aún más cuando regresó victorioso del valle de la Sal, donde aniquiló a 18,000 edomitas. En el valle de la Sal habitó los edomitas. La ciudad de Edom era muy fuerte, pero David pudo vencer a todos los edomitas con el poder de Dios. Versículo 15. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. David reinó con justicia y rectitud. David gobernó al pueblo con la voluntad de Dios y seleccionó las personas capacitadas para los puestos más altos.
seleccionó las personas capacitadas para los puestos más altos. Así, Israel fue afirmando y fortaleciendo más y más. Se repartieron los trabajos. Concluimos con la clase número 13 de Primera y Segunda de Samuel. Muchas gracias.